Bueno, sí, como dijiste exactamente, Oscar, es una forma de hacer historia, pero como decís, está muy perjudicada por el relato, no perjudicada, sino muy, no se separa todavía de la explicación mitológica. Y por eso surge toda forma de interpretar. Una es la forma alegórica, la alegoría, que existe interpretar de forma simbólica los mitos. Es decir, el mito no es necesariamente nada hecho, sino que es una alegoría de algo, es un símbolo de algo. Y acá, por ejemplo, les puedo dar de ejemplo las fábulas de Esopo. Ustedes conocen las fábulas de Esopo. Esopo era un fabulista griego que este, tiene fábulas que hasta ahora se utilizan y que son para leccionar a los niños. La fábula de la hormiga y la cigarra, que después fue recopilada por La Fontaine, es una fábula de Esopo y te enseña que vos tenés que trabajar para que no tenés que ser vago como la cigarra, sino que tenés que trabajar como la hormiga. Eh, y son para educar a la sociedad, porque era una época en que casi todo era oral, entonces se transmitía a través de fábulas, mitos y las fábulas representan algo. En las fábulas no es que hay una hormiga y una cigarra literal, sino que la hormiga representa la persona que trabaja y la cigarra representa a la persona que quiere vivir a costa del que trabaja, ¿verdad? Y hablando de eso, hay una fábula de Sopo que ilustra totalmente lo que dijimos anteriormente, que es la fábula del hombre y el león. Dice que un hombre estaban caminando, un hombre y un león, y el hombre le muestra una estatua en donde había un hombre musculoso abriendo las fauces del león y el hombre le dice, esto demuestra que somos mejores, más fuertes que los leones. Y el león le dice, te aseguro que si los leones tuviésemos manos para hacer estatuas, la estatua representaría un hombre dentro de las fauces de un león y no un hombre abriendo las fauces del león. Y esa fábula demuestra quién cuenta la historia y por qué escribe la historia. Es una fábula interesante en el sentido de la historia, así de quién escribe la historia y cómo. Entonces son alegorías que se usan para representar algo. En la fábula los animales son alegorías simbólicas que representan algo. El burro representa al trabajador o al ignorante y así. El lobo representa la amenaza. Entonces acá, una de las personas que representa esta división es Heráclito, pero no Heráclito de Éfeso, sino Heráclito, comentarista del siglo I, que hizo una obra que se llama Alegorías de Homero, donde recopila así todas las alegorías y los significados de los mitos homéricos. Pero acá tenemos esta interpretación, que es la histórica racionalista, que busca, este, busca reescribir los mitos griegos, busca interpretar racionalmente la mitología griega. Y acá tenemos a un pensador que es Paléfato. Paléfato hace análisis histórico y dice que hay procedimiento para la interpretación de los textos míticos y para discernir lo que es el mito, eso que dijo el compañero, de sacar la cizaña y ver lo que es narración verídica, histórica, el hecho de lo que es el mito. Un ejemplo, uno de los primeros es ver el error verbal. Cuando existe una frase o un nombre propio que es mal usado. Por ejemplo, Paléfato da a entender, por ejemplo, el mito del rato de Europa. Europa es una princesa que, de la que se enamoró Zeus, que es raro, y Zeus, para estar con ella, se convierte en un toro
la, la chica monta el toro y Zeus le rapta, el rapto de Europa. Ese es el mito del rapto de Europa que fue raptada. Pues. Ahora, eh, eso es lo que dice el mito, pero lo que dice Paléfato es que la explicación histórica probable es que haya un individuo que tenga o A, un escudo con la grafía de un toro, o B, un escudo de piel de toro, o C, que haya sido un individuo muy grande y se le haya apodado el toro y ese individuo raptó a una princesa, Europa, y entonces quedó el mito del rato de Europa, que Europa fue raptada por un toro y pasó de ser raptada por una persona apodada toro o con escudo, con la grafía del toro, o en un escudo forrado en piel de toro, que por el error verbal, por el apodo toro se quedó ya como un literal toro. Entonces el mito, como se transmite por oral en generación, quedó como que un toro raptó a Europa, cuando la explicación racional histórica es que una persona, un guerrero, eh, o grandulón, o con que por alguna razón se le apodaba al toro, este, se, eh, se apoderó de esa princesa y por eso el mito quedó como que fue raptada por un toro. Después tenemos el error de percepción. El error de percepción es el hecho, un hecho peculiar que se percibe como algo sobrenatural. Este, Paléfato acá nos da el ejemplo de este, un grupo, una pareja que era un amor prohibido, las familias no aprobaban su relación y la pareja se juntaba en secreto, pero son descubiertos y las parejas se esconden en una cueva y los dioses, para que puedan seguir con su amor y que no le encuentren las familias, les transforman en osos. Ese es el mito. Ahora lo que dice Paléfato es que lo que probablemente haya pasado es que esa pareja se haya escondido en una cueva y desgraciadamente se hayan encontrado con un oso. Ese oso les haya devorado y, o sea, esos dos osos, y cuando la gente ve salir, ve que la pareja entra y ve que salen dos osos, se interpreta como que se convirtieron en osos, pero en realidad fueron osos lo que les comieron a esa. Entonces, ese hecho que es un hecho natural, o sea, se percibió como algo sobrenatural. En realidad, la historia es más triste que el mito. El mito tiene final feliz, la historia es más. Entonces, lo que dice Paléfato es que probablemente eso haya pasado, que probablemente haya sido devorado por osos, pero la gente al ver salir los osos y no encontrarla, piensan que fueron convertidas, la pareja fue convertida en osos. Entonces ahí hay, por error de percepción, la versión histórica se convierte en un relato fantástico de gente que se transforma en oso. Después también tenemos este error de narración, cuando el texto está escrito de forma ambigua. Y eso pasa mucho en la antigüedad. Y este, eso hace que se narre de forma este, mitológica o casi, vamos a decir, casi mística. Cuando el texto es muy ambiguo y no hay, solamente se interpreta de una forma fantástica. Eh, un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser el tema de la creación, que tiene cierto
cierto énfasis con el Génesis bíblico. El Génesis bíblico dice, en un principio estaba la nada y Dios creó el cielo y la tierra. Y los griegos dicen, en un principio había caos y Urano y Gea separaron el cielo de la tierra. Ahora, esto puede ser una interpretación mágica, pero también puede ser una interpretación ambigua que se narró como mito, porque puede ser una interpretación del amanecer, porque cuando vos estás en el campo, sobre todo si sos pastoril como los hebreos, vos no ves nada a la noche, porque en esa época no había iluminación, no había, y de repente empieza a verse la luz. Entonces ahí está el hágase la luz. Y de repente sale el amanecer y voy a distinguir el cielo de la tierra. Entonces ahí Dios creó el cielo y la tierra porque es lo primero que se distingue. Entonces puede ser que el mito de la creación sea una narración ambigua de el amanecer, que con el tiempo se tradujo literalmente como la creación. No sé si hasta acá estoy hablando español o estoy... Entonces, algo que ustedes tienen que tener presente es que este, estos son errores que, o sea, no son errores, son procedimientos que Palefanto encontró para separar eh, el hecho histórico, el hecho, el acontecimiento, ya hablamos en la clase pasada de lo que es un acontecimiento, de el mito. Primero, tenés que ver si no hay error verbal, si no hay una cosa que se malinterpretó por la palabra usada, el caso del toro. Eh, Segundo, tenés que ver si no hay un error de percepción, un hecho que se percibió como algo fantástico o como algo mítico, pero en realidad era otra cosa, el caso de la... Y tercero, tenés que ver si no es un error de la narración, de la ambigüedad en la narración. Entonces acá, con, con Paléfato se establece las bases de la interpretación racional de los hechos históricos. Ahora, ustedes van a decir, me podrían decir, y con justa razón, profe, pero esto es, vos lo que nos está enseñando, profe, ahora es historiografía, no nos está enseñando filosofía de la historia, que es lo que a nosotros nos concierne y que para lo que vinimos. Tu clase está muy linda, pero historiografía no es clase de... Pero acá viene el giro argumental, acá viene el reblor de tambores, porque esto tiene que ver con la filosofía de la historia y tiene que ver porque esto implica una postura filosófica y una visión filosófica del mundo. Para empezar, el paso del mito al logos que explicó el compañero influye en esta visión, nueva visión historiográfica. Como el compañero ya explicó excelentemente, no hace falta más que yo. Pero básicamente, este rompimiento del mito al logos implica una visión racional de la historia y de los hechos, no solamente de los hechos. Entonces, eh, este cambio historiográfico se ve en la apreciación de la historia de los filósofos. Y otra cosa es que Paléfato, casualidad, Paléfato era discípulo de Aristóteles y heredó a Aristóteles su espíritu, su crítica racionalista y empírica. Acuérdense ustedes que a diferencia de Platón, que Platón era más idealista, Aristóteles era empírico. Aristóteles, tengan ustedes presente esto, Aristóteles era hijo de médicos. El padre de Aristóteles era médico en la corte de Filipo de Macedonia, por eso que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, porque Filipo de Macedonia era el papá de Alejandro Magno, Filipo el Tuerto. Entonces, Aristóteles tenía una visión empírica, a diferencia de Platón, que era la realidad está allá y nosotros acá somos una copia. Aristóteles tenía una visión empírica, tenemos que ver las causas, los síntomas, igual que el doctor. Y Paléfato y entonces Paléfato dice, tenemos que ver las causas, los síntomas y criticar de forma empírica. Paléfato, igual que Aristóteles, busca las causas de los fenómenos y se vale de la indagación personal y también le pregunta a los locales. Es decir, no es que Paléfato, sino que Paléfato se va a la localidad donde, por ejemplo, en ese caso de los osos, se va al pueblo y recoge las anécdotas. Y de ahí en base hace una interpretación racional de esa anécdota.
Otra cosa que Paléfato toma de la visión de Aristóteles es que para Paléfato las leyes de naturaleza son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza actúa así y no va a actuar de otra forma. Es decir, si los árboles de manzana tienen manzanas, quiere decir que los árboles de manzana siempre van a tener manzana. No es que un día un árbol de manzana va a tener una sandía. La naturaleza es racional y sigue procesos racionales. O sea, es racional en el sentido que la naturaleza no es que no es que de un huevo de gallina van a ser un cocodrilo, sino que de huevo de gallina van a ser un pollito, que va a ser una gallina. La naturaleza es racional, por tanto los fenómenos naturales también se pueden explicar de forma racional. Y si la naturaleza es inmutable, dice Paléfato siguiendo a Aristóteles, si la naturaleza es inmutable y la historia no es más que el análisis de los fenómenos de las cosas, quiere decir que es más probable que la explicación histórica de un hecho esté en la naturaleza. Es decir, yo tengo un hecho histórico, eh, pasó esto, pasó X. Eh, vamos a decir, vamos a poner un ejemplo, se hundió un barco mercante que tenía ánforas de vino y nada. ¿Qué es más probable? Que ese barco haya sido hundido por causas naturales, tormenta, oleaje, encalló con una roca, o que Poseidón haya enfurecido con el barco porque, no sé, no le hayan rezado antes de partir y una ola le haya derrumbado al barco. ¿Qué es más probable, siguiendo las leyes naturales? La explicación más plausible es que haya una causa natural a ese hecho histórico, ¿verdad, Oscar? Sí. Me parece pertinente tu intervención, Oscar. De hecho, nuestra historia está muy impregnada, no solo en la independencia, muy impregnada de ese relato mítico. Yo siempre uso el ejemplo de el paraguayo de la guerra del Chaco que peleaba con machete y se iba ahí, eh, eh, tipo la guerra de la galaxia con su machete y las balas, y, más o menos así, más o menos la historia, porque la historia, la versión mitológica es que el paraguayo no tenía, hay que pelear con machete con los bolivianos. Los bolivianos disparaban y nosotros ahí con otro machete ahí. eh, Y eso fue una exageración. El paraguayo sí tenía un armamento este,
bastante proporcional al boliviano, tenía las Mapsen, las ametralladoras Mapsen, y también robamos después un montón de armamento de los bolivianos, ¿verdad? El caso de nosotros teníamos tanques, pero gracias a los bolivianos después tuvimos tanques, porque nosotros les robábamos los... pero el punto es ese, que se traduce a una misión mítica, así, heroica, y en parte creo que fue incluso hasta estratégica, porque nosotros le vendimos a los bolivianos el sistema que nos teníamos, no estábamos bien preparados. Y eso incluso poetas como Emiliano, que Emiliano narra eso, es que el paraguayo a machetazo así. eh, eso, Emiliano también es parte culpable de esa visión mitológica así de esa visión del paraguayo que heroicamente con machete nomás se iba a la guerra y que le mataba a los bolivianos con su... Dina, Profesor, pasa que Emiliano, Oscar, sí. Impiedad, impiedad y corromper a la juventud. Impiedad es renegar a los dioses, es delito de impiedad se llama, y corromper a la juventud. Bueno, acá, esperen un momentito. Sí. Acá tenemos algunos aportes de algunos historiadores griegos. Ya hablamos de Genofonte nosotros. Eh, eh, Genofonte es eh, un historiador que narra la expedición de los 10.000, es historiador y filósofo. Él cuestiona el tema ese que, como le dije, si las vacas tuvieran dioses, yo sería un dios vaca. Porque él decía, los dioses de los griegos son igualitos a los griegos, los dioses de los persas son igualitos a los persas, los dioses de los asiáticos son igualitos a los asiáticos. Eh, y también tiene mucha importancia su expedición de los 10.000 porque es una narración histórica, si bien todavía no tiene ese rigor científico, pero sí es una narración histórica. Y fue el primero en hacer también una historia así de Grecia. eh, Ustedes acuérdense que Grecia, no, nosotros ahora vemos Grecia como Grecia, pero Grecia ellos se veían como griegos, pero Grecia no era un estado-nación así como ahora no tenía una bandera. Grecia era un conjunto de ciudades que compartían similitudes, pero tenían muchísima diferencia entre ellas. Por ejemplo, los atenienses no le aguantaban a los espartanos, y los espartanos no le aguantaban a los atenienses.
y tenían su régimen propio, los espartanos tenían un régimen militar, los atenienses tenían la democracia, democracia entre comillas porque era una democracia de voto ciudadano, básicamente era una élite la que votaba y el resto no, pero era democracia en la época, para la época era democracia. Entonces, entonces fue Jenofonte el que relata, así como, y obviamente tenía un propósito político también, porque cuando eso los pueblos se unían contra la amenaza que era Persia. Los pueblos de la helada se unían contra Persia, entonces había que hacer un relato unificador así, eh, igual que eh, igual que nosotros los paraguayos tenemos en la época de guerra, tenemos también nuestro relato unificador. La raza guaraní, los hijos de los López, como dice Emiliano, tenemos el relato unificador porque necesitas, ante una amenaza externa, necesitas unificar a tu gente. Eh, Porque ustedes saben que paraguayo hay de condiciones y clases sociales diferentes. O sea, no es lo mismo mi realidad que la realidad de un aborigen guaraní. No es lo mismo la realidad de un aborigen guaraní que la de un aborigen chaqueño. Son realidades diferentes. Pero ante una amenaza externa vos tenés que unificar el relato. Y cuando hay amenaza externa, todos somos paraguayos, todos somos descendientes de los guaraníes. Por más que vos en tu vida cotidiana seas un elitista que no quiere ver a los indios en la calle, cuando hay guerra, sí, la sangre guaraní corre por mis venas, ¿entendés? Y lo mismo, no hace falta que haya guerra. Cuando Paraguay juega partido, gente que, sí, Oscar, sí. Entonces ese tema, el vencer o morir, los hijos de los López, la raza guaraní, son constructos necesarios y lo mismo hacía Jenofonte. Nosotros los griegos eran todos diferentes, se odiaban todos entre ellos, pero ante una amenaza, bueno, no es que se odiaban todos, tenían diferencias marcadas entre ellos, pero ante una amenaza era, todos somos griegos, todos aguante la helada, ¿entendés? Ese es el espíritu. Y me encanta el ejemplo de Oscar porque la pandemia es una amenaza, no es una amenaza militar, pero es una amenaza externa que nos vino y entonces ahí todos somos paraguayos, todos somos la solidaridad del paraguayo, la garra del paraguayo. Y lo mismo cada vez que se juega un partido. Cuando juega la selección, todos somos albirroja, todos somos... Y son relatos que se van construyendo. Después tenemos a Eforo, que fue uno de los primeros en realizar la historia en periodos. Y Eh, pero Eforo sí, él metía también temas mitológicos, sobre todo en las partes de fundación de la ciudad y esas cosas, porque ustedes se acuerdan que las ciudades fueron fundadas por héroes. Por ejemplo, la ciudad de Atenas fue fundada por Atenas que se peleó con Poseidón. Poseidón tenía lava, Atenas levantó un pedazo de tierra, Poseidón reclamó ese pedazo de tierra. Entonces le dijeron a los ciudadanos, Atenas y Poseidón se pelearon y dijeron a los ciudadanos, el que le dé el mejor regalo a la ciudad va a tener y la ciudad va a ser de él, de este dios, se va a consagrar a este dios. Y Poseidón sacó una fuente de agua que es útil para los ciudadanos, pero Atenea sacó un árbol de olivo, que es la fuente de comercio de Grecia. O sea, si usted conoce que el aceite de oliva es una de las principales fuentes comerciales del mundo griego antiguo, el aceite de oliva y el vino. Entonces Atenea ganó porque le dio algo más útil a la ciudad y por eso la ciudad es Atenea, se consagra a la diosa Atenea. Y fueron justamente, acuérdense que en esta época no había el tema de las fuentes, por eso, a pesar de que tenía relatos históricos, también incluía este tema de los mitos fundacionales y esas cosas así. Después tenemos a Timeo, que escribió una historia de Sicilia. Sicilia era ahora está en Italia, pero era una colonia griega. Y escribió también una historia de Grecia. Y también se enfocaba en la genealogía, o sea, investigaba los mitos locales.
Y uno de los más importantes fue Polibio, porque Polibio fue predecesor de Heródoto, vamos a hablar ya de Heródoto, le dejé para después al pobre Heródoto, pero vamos a hablar de Heródoto. Pero Polibio trajo el tema de las fuentes, y eso es muy importante. Con Polibio empieza el tema de las fuentes historiográficas, porque Polibio decía, no es lo mismo entrevistarle a, a un soldado que estuvo enfrente de la batalla que a un soldado que estuvo acá detrás de una batalla. Van a tener relatos distintos, no es lo mismo, la batalla no se vive lo mismo de frente, y tampoco es lo mismo entrevistarle a un general que a un soldado raso. Entonces, es el tema de las fuentes, y eso es muy importante para la historiografía, el tema de las fuentes históricas. Eh, tenemos también que analizar también si son fuentes directas o indirectas. No es lo mismo hablar con un soldado que peleó en la batalla que hablar con alguien que escuchó el relato de un soldado que peleó en la. Entonces, eso es lo que trae Polibio. Y también trae el concepto de análisis, que es una noción de narrativa ascendente. Porque esto también es algo curioso. Los griegos no tenían esa forma que nosotros tenemos de narrar historia. Nosotros cuando narramos historia solemos narrar de la siguiente forma. Empieza el hecho acá, tal época, tal hecho, tal hecho. Biografía de doctor Francia. Doctor Francia, su se vio esto, estudió en la Universidad de Córdoba, participó en la independencia. Así nos vamos haciendo una rayita así. Pero los griegos no. Si ustedes leen libros griegos de Grecia, van a ver que los griegos se van acá, después vuelven acá, tipo, hacen lo que en la narrativa se conoce como el flashback, o sea, vuelven atrás. Por ejemplo, cuando Herodoto narra la historia de Grecia, narra y después en una parte retrocede atrás y narra las formas de gobierno que tienen su origen en la antigua Persia y ta, 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 ta. Entonces es como que se va así, como que se va retrocediendo. Lo mismo, por ejemplo, podemos ver el diálogo de Platón. Los diálogos de Platón no tienen una estructura lineal así, sino que, de hecho, Platón da muchísimas vueltas. Y hay también recuerdos de la vida de Sócrates o ejemplos y narrativas. Entonces no era esa visión así que se suele tener ahora sí en la historiografía, que es la visión narrada así de este hecho a este así, ta, 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 ta. Sino que era más una narración más literaria de la historia. Y Polibio introduce el concepto de análisis, que es el hecho. Si cuando vos narras una batalla, tenés que narrar, bueno, empezó la batalla acá, ta, 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 hasta llegar la fundación de la ciudad también. La ciudad se funda con un grupo de tribus que se juntaron y fundaron. Ta, ta, ta. Y acá sí quiero hablar este, de Herodoto. Herodoto es considerado el padre de la historia. Le pregunto a usted, ¿por qué Herodoto es considerado el padre de la historia? Porque él fue el primero que separó el hecho del mito. Antes de Herodoto teníamos, como les expliqué, Homero, que en la historia se metían dioses, mitología. ¿Cómo explicaba Homero que los griegos estaban ganando una batalla? Homero decía, bueno, vino Atenea y se puso a pelear ahí, por eso los griegos empezaron a ganar la batalla. Cuando los griegos estaban perdiendo era porque vino Ares, otro dios, a ayudar a los troyanos, y que por eso los griegos perdieron esa batalla, porque un dios les ayudó. Y en el relato de Homero había dioses, semidioses, héroes fantásticos, había de todo. Herodoto, para la historia, porque Herodoto dice, la historia no necesita de hechos fantásticos para explicar, no necesita de los dioses. La historia se puede explicar un hecho a través de los seres humanos. Una guerra se puede explicar de forma humana. Si vos querés explicar el origen de una guerra, tenés que el origen de esa guerra, no deducir que fue porque la diosa Eris tiró una manzana para que tres diosas se peleasen y ahí surge la guerra de Troya. Otra
Otro aporte de otro, el tema de la finalidad de la historia. Otro dice, ¿para qué se hace la historia? Para preservar, para que la gente recuerde el hecho. Obviamente el otro no tenía en cuenta cosas como la objetividad del hecho, no tenía en cuenta el tema de las fuentes, porque lo que hacía Herodoto es viajar y entrevistarle a la gente. De hecho, Herodoto le entrevista, por eso sabemos que Sócrates existió, que no fue un invento de Platón, porque entre una de las fuentes que tenemos es Herodoto, que le entrevista a Sócrates en la batalla de Maratón. Y Herodoto lo que buscaba es justamente el relato, preservar la memoria de las personas a través de la anotación. En la actualidad, muchos dirían que Herodoto es un periodista, porque lo que hacía es entrevistar a las personas, era su medio de conseguir la información. Pero para la época, Herodoto era un historiador. Y otro aspecto importante de Herodoto es que no solamente estudiaba las guerras, sino que Herodoto también estudiaba las costumbres del pasado. Eso también es muy importante. Que Herodoto no solamente se encargaba de estudiar guerras y conflictos, sino que Herodoto también estudiaba el origen de las costumbres. ¿Por qué le llaman a ustedes este río así? ¿Por qué ustedes comen esto? ¿Por qué ustedes...? Y eso es lo que después, en el futuro, se transformaría en lo que se conoce como historia de la vida cotidiana, que es una corriente historiográfica que justamente se encarga de querer preservar esa cotidianidad. No solamente la historia como los hechos grandes de guerras, revoluciones, sino la vida cotidiana, que es una corriente muy importante de la historia. Eh, Acá en Paraguay tenemos el tema de que nuestra historia está muy marcada por nuestra misma historia, nuestra historia, paga el menjunje, está muy marcada. Nosotros tenemos mucho, creo que en la clase pasada uno de ustedes mencionó que acá es todo historia militar. Si no me recuerdo, creo que en la clase pasada alguien mencionó, si me pueden hacer recordar, pero alguien mencionó eso justamente todo, y es por nuestras circunstancias históricas, porque nosotros tuvimos varios conflictos, revoluciones, prácticamente a la mitad del siglo XX fueron todas revoluciones. eh, entonces tenemos esa historia, pero está empezando a haber gente que se encarga del estudio de la historia de la vida cotidiana. Eh, el vicedecano, por ejemplo, el profesor Acosta, es de esa corriente y escribió libros sobre la vida cotidiana durante la posguerra. Entonces, ese enfoque historiográfico también es muy importante. También le tenemos a Tucídides, que contrario a Herodoto, Tucídides tiene un enfoque más analítico y científico de la historia. Eh, lo importante de Tucídides es que él buscaba identificar patrones en los acontecimientos humanos. No solamente buscaba preservar, sino que buscaba eh, establecer leyes. Y acá tenemos que tener nosotros mucho cuidado con este concepto de leyes históricas. Pongo a cuestión del curso. La historia tiene leyes. ¿Se puede hablar de leyes históricas? ¿O no podemos hablar de leyes históricas? Así como, por ejemplo, hablamos de leyes de la física. Oscar, eh, yo al respecto, siempre le tomo a lo que dice Marx. Marx defiende la existencia de leyes históricas, o sea, la lucha de clase, porque es una ley histórica para Marx, es una ley de la historia. Pero Marx dice también, Marx aclara, y eso muchos críticos de él no interpretan, Marx aclara que las leyes históricas no son como las leyes de la física. En física yo tiro un lápiz y ese lápiz cae, y vos decís, el lápiz cae, incluso puede calcular que cada 9.8 metros sobre segundo. Tener un cálculo preciso, una ley precisa. En la historia la historia no funciona así. En la historia hay ley en el sentido que hay cosas que se dan en todas las sociedades. eh,
para amar la lucha de clases. También puede ser, por ejemplo, el paso de la agricultura, el paso de la cacería a la agricultura, la división del trabajo en todas las sociedades. Pero esas leyes no son leyes inmutables, no son, sino que al ser la sociedad algo complejo, esas leyes se dan también de forma compleja. Eso es lo que decía Marx. Acuérdense también que Marx, y esto por eso tomen con pinzas todo de ley, porque Marx está también muy influido por la ilustración y la historiografía positivista, que sí hablaba de leyes históricas así. Marx llegó a criticar, pero no llegó a deshacerse ese concepto de ley histórica. No sé si están entendiendo ustedes. Nico, sí, así mismo es, Nico. ¿Alguien más quería hablar, parece? Bueno, pero en un momento voy a conectar porque se está quedando sin. Disculpe, les pido disculpas. Vengo enseguida. Ahí parece que ya está cargando mi. Perfecto, sí. Estaba mal puesto mi enchufe, les pido disculpas. Bueno, seguimos. Está el tema ese. Eh, Eso también tiene que ver, continuando con lo que dijo Nico, tiene que haber debate de ciencias sociales versus ciencias, entre comillas, exactas, porque yo no usaría más eso, porque con la cuántica medio que eso de ciencia exacta, pero bueno, sigamos usando el tema. El tema es que en las ciencias sociales, en general, en psicología, no es 2 más 2 4.
no es tan simple como eso. En, Intervienen un montón de hechos complejos y la misma naturaleza humana hace que no sea tan simple. Vos no puedes prever un hecho histórico como prever la caída de un objeto. Pues si yo tiro este y va a caer a una velocidad que yo puedo calcular, 9.8 metros sobre segundo, pero un hecho histórico no. Vos no puedes decir, no sé, ahora en Ucrania va a pasar esto. Podés hacer pero no vas a predecir con esa actitud, porque hay un montón de cosas que intervienen ahí en un hecho, no sé, guerra de Ucrania. Eh, Tenemos también a Platón. Platón tiene una visión interesante. Él habló sobre la historia en dos libros, en La República, famoso La República, y en el Timeo. Eh, el Timeo, dato interesante del Timeo. Ustedes saben que el mito de la Atlántida, famoso mito de la Atlántida, es por culpa de Platón. Platón en su libro El Timeo habla de la Atlántida y hasta ahora la gente está buscando, pero como ustedes saben, Platón, los que son filósofos, van a saber que Platón era famoso por inventar cosas, mitos. Entonces acá tenemos una discusión interesante. ¿La Atlántida era real o era una ciudad ficticia que Platón inventó para explicar cómo era tenía que ser la ciudad ideal? Entonces, ahí está el tema de cómo se usa la historia para Platón. Platón dice que la historia es una herramienta educativa para comprender la naturaleza humana y la justicia. Para Platón la historia era un recurso, vos tenías que usar la historia y acá viene la noción famosa de historia magistra vida. Para Platón la historia servía para aprender de los hechos y no repetir el... Algo interesante es que Platón usaba en el mismo sentido el mito. Ustedes saben que Platón usaba, y en eso se diferenciaba de los griegos, Platón usaba el mito para diferenciarse de los demás pedagogos griegos en la época en que ya estaba mal visto el uso del mito, Platón usaba el mito. Todos ustedes seguro conocen el mito de la caverna, el mito del carro alado. Y Platón usaba el mito también para educar. O sea, el mito de la caverna Platón usaba para enseñar la diferencia entre la realidad y lo que nosotros percibimos de la realidad. La diferencia entre el mundo real y el mundo de las ideas. Eh, de hecho, el, el tema de la Atlántida, probablemente casi con toda certeza, es un mito de Platón que posiblemente ha sacado de la mitología egipcia. Eh, y está en el Timeo, y hasta ahora la gente busca la Atlántida. No sé, History Channel no sé cuántos programas hizo sobre la búsqueda de la Atlántida. Entonces, eso dice Platón, que la naturaleza de la historia es para comprender el tiempo y aprender del pasado. Otra cosa interesante de Platón es que igual que todos los griegos, y esto es muy importante porque Platón estudió con los pitagóricos también. Y igual que los pitagóricos, igual que los griegos en general, Platón tiene una visión cíclica de la historia. De hecho, hablamos de esto primero. Eh, para los pitagóricos, la historia es una serie de ciclos que se suceden. La historia no es algo que pasó, sino, no es algo que va, sino algo que ya pasó y que se repite, aunque de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Eh, para los pitagóricos, por ejemplo, el COVID-19 no es más que un remake de la peste negra. Y la peste negra no es más que un remake de la plaga de Justiniano y así sucesivamente. La historia
Lo mismo, la Segunda Guerra Mundial es un remake de la Primera Guerra Mundial, que a su vez es un remake de las invasiones franco-prusianas, que a su vez es un remake de... Y así podemos llegar a todas las guerras de la humanidad. El ciclo de guerra y paz se repite, el ciclo de orden y caos se repite, el ciclo este, de, este, de auge y decadencia. Es una visión común no solamente en los griegos, sino en los pueblos antiguos. Los hindúes, los mayas tenían una visión cíclica de la historia. Eh, todos ustedes se van a acordar del 2012, el fin del mundo, porque terminaba el calendario maya. ¿Se acuerdan ustedes del 2012? Hasta una película de eso. Y lo que no sabía la gente que hablaba de eso es que no puede haber un fin del mundo maya porque son ciclos. Y los pitagóricos y Platón también pensaba eso. De hecho, Platón decía que las civilizaciones tienen épocas de auge y decadencia. Que las civilizaciones tienen su periodo de plenitud y después decaen, y después otra vez vuelven a su plenitud y después decaen. Dato interesante, Platón pensaba que estaba viviendo el tiempo de decadencia, porque ya había pasado la época dorada de Pericles y aparte Platón no era muy amigo de la democracia, que era el sistema de gobierno que imperaba en Atenas de ese entonces. Entonces, por todo eso, medio que Platón no creía mucho en la... Y él pensaba que estaba en la decadencia, en época de decadencia. Entonces, para Platón, a lo largo del tiempo las civilizaciones se levantan, decaen, es un ciclo. Y esto no es solamente en los griegos, sino que es común en todas las civilizaciones. Acá tenemos el tema de Aristóteles. Aristóteles, para muchos, el primer filósofo de la historia de San Agustín, pero para otros es Aristóteles, porque por Aristóteles fue el primer filósofo que trató la historia como de manera científica. Y como le dijimos, como vimos con su alumno Paléfato, Aristóteles trataba la historia de forma empírica. ¿Qué buscaba Aristóteles? La causa de los hechos. Buscaba llegar en todos los fenómenos. Aristóteles, ustedes saben, Aristóteles buscaba la causa de los fenómenos. Eh, Aristóteles, como ustedes saben, era una persona que tenía un pensamiento empírico. Entonces, ¿cómo buscaba la causa de los hechos? A través de los datos empíricos. Tenía que irte, investigar, ver. Y esto obviamente va a tomar su alumno que va a decir que va, porque Aristóteles no se ocupó mucho de la historia. Esto le tocó, pero el que se va a ocupar de eso es su alumno, Paléfato, que es el que ya le vimos anteriormente, que disesionó el tema de los mitos. En la época helenista tenemos a Epicuro. Este, Epicuro destacó perdón, antes de pasar a Epicuro, Aristóteles, al igual que Platón, Aristóteles compartía la importancia del estudio del pasado para comprender mejor el presente y la sociedad. Ustedes ven acá que hay una tendiente en el tema de la historia, así que el pasado sirve para la comprensión del presente, para comprender mejor el presente. Esa es una constante en la... No sé si están ustedes viendo esa constante que tienen todos los pensadores que estamos dando hasta ahora. ¿Para qué estudiamos el pasado? ¿Para qué estudiar un hecho que ya pasó? ¿Cuál es la importancia de estudiar algo que ya pasó?
Es la pregunta que típica te hace tu alumnito de historia o de filosofía. ¿Por qué yo tengo que estudiar lo que pensaba gente de otra época? ¿Cuál es la función de estudiar a Aristóteles? Si Aristóteles ya murió hace chorrocientos años, te va a preguntar cualquier alumno. No sé si ustedes como profesores, algún alumno les preguntó eso. En el colegio te suelen hacer mucho esas preguntas. ¿Por qué yo tengo que estudiar lo que hizo Napoleón si Napoleón murió hace... ¿Por qué yo tengo que estudiar lo que hizo si murió hace años? ¿Cuál es la importancia de eso? ¿De qué me va a servir para mi vida saber que Napoleón perdió en Waterloo? ¿De qué me va a saber de mi vida saber lo que pensaba Aristóteles? Entonces, eso es lo que vos tenés que saber, porque de ese pasado viene el... Vos no vas a entender tu época actual si no entendés de dónde viene esa tradición. No vas a entender el pensamiento filosófico actual si no entendés el pensamiento del pasado. ¿Jorge? Sí. Jorge, no te entendí. Si vos me preguntás si influyó en... Sí. También el veía cíclico. También Aristóteles. Por eso Aristóteles habla de caos, eh, acto potencia, pero la potencia vuelve otra vez a ser un acto. Esa teoría de la potencia te da la concepción cíclica de la historia. Aunque Aristóteles, y por eso me gusta tu pregunta, Jorge, porque Aristóteles ya empieza a intuir cierta movilidad lineal de la historia. En ese sentido, Aristóteles se dio cuenta que las causas no pueden ser eternas, no pueden irse para siempre. ¿De dónde vino la gallina? Del pollito, del huevo. ¿De dónde vino el huevo? De la gallina. ¿De dónde vino la gallina? Del huevo. Y Aristóteles dijo, no, tiene que haber un primer motor, dijo Aristóteles. Aristóteles empezó ya, pero no se desprendió de todo de su visión psíquica de la historia. Es San Agustín el que va a tomar eso y va a decir, ese primer motor es Dios. Y Dios crea, y entonces la historia empieza con la creación. Aristóteles no llegó a ese concepto porque para Aristóteles es imposible el concepto de creación. Para el griego en general el concepto de creación es imposible. Y esto tiene que ver muchísimo con el concepto de la historia porque ustedes ven, por ejemplo, que los griegos y los romanos tenían cero, por ejemplo. Porque el cero es nada y la nada no existe. Ustedes nunca van a ver un cero en número romano. El cero viene viene de la India y de los mayas. Se puede pasar a Arabia y en los números arábigos se introduce el cero y llega a Europa. Pero ven cómo, Oscar,
Sí. Y ahí te das cuenta que Aristóteles no se desprendió del todo de Platón, porque Platón tenía esa noción del gobierno como una sucesión de auge y decadencias a lo largo del tiempo cíclico. Era un ciclo de gloria y decadencia, apogeo, decadencia. Y Aristóteles comparte esa visión. De hecho, ahí te das cuenta que Aristóteles no se desprende del todo de Platón. Después tenemos, en el periodo helenístico tenemos a Epicuro. Epicuro tiene una filosofía hedonista, o sea, el ser humano tiene que buscar el placer, ser feliz. Y Epicuro trata la historia como medio para aprender del pasado. Vos tenés que usar tus experiencias pasadas a nivel personal para aprender de eso y ser mejor persona. Si cometiste error en el pasado, tenés que no vivir llorando de tus errores, sino aprender a usarlos. Y lo mismo en la historia. Si las civilizaciones cometieron errores, tienen que usar esos errores para ser mejores como civilización, no para... eh, y así evitamos errores futuros. Por eso Epicuro le agrega una dimensión moral a la historia al decir que la historia te sirve para una vida más feliz y más sabia. Si vos comprendes el origen de tu comportamiento, entonces vos podés actuar en consecuencia, aprender de tus errores pasados y llegar a una vida más feliz, vivir más feliz, porque ya sabes que esto que vos tenés, este problema, este conflicto que vos tenés se produce por esto de tu pasado. Entonces la gran dimensión morada de la historia, porque la historia no solamente es para, sino que te sirve para una vida más feliz, porque si vos aprendés de tus errores, vas a vivir más feliz. También Epicuro le da una crítica que dice que la historia también sirve para eliminar los miedos. La historia sirve para eliminar el miedo a la muerte, el miedo a los dioses. ¿Por qué? Porque a través de la historia vos te das cuenta que los dioses no te castigan, no te... Vos ves gente a través de la historia, a lo largo de la historia ves gente que hizo un montón de cosas malas y no fueron castigadas por los dioses. La gente que hizo cosas malas fue castigada por sus mismas malas acciones, por las consecuencias de esas mismas malas acciones. No es que bajó Zeus y... Entonces, vos de eso aprendes que no tenés que tener de la historia, aprendes que no tenés que tener miedo a los dioses. Por consecuencia, no tenés que tener miedo al destino. Y esta es una noción también muy inculcada en la historiografía griega, la noción del hado destino, que viene ya de la época mitológica, la noción de que nuestro destino está escrito en piedra. Y Epicuro dice que no. Epicuro dice que la historia es libre albedrío, o sea que vos haces tu historia a lo largo de... Y por eso tenés la responsabilidad de aprender de tus errores y aprender del pasado para conducirte por buen camino. Oscar, Bueno, por eso parece que exactamente. Y Epicuro justamente lucha contra ese determinismo. Epicuro dice que no, que el hombre es libre de hacer. Pero en la sociedad griega estaba muy inculcado ese determinismo. Ni los dioses, igual que en la mitología, ni los dioses escapan al destino. Ni los dioses pueden evitar el destino. Tanto para Río como para Virgilio. Y el ser humano es solamente un instrumento del destino. Vos en la tragedia griega, por eso me gusta a mí la tragedia griega. Si vos lees a Eurípides o a Sófocles, ve que en las tragedias hay un coro.
Un coro que está constantemente advirtiendo, diciendo lo que va a pasar, pero el personaje, el protagonista de la tragedia, es ciego ante eso porque él sigue su destino, está condenado a que pase lo que tiene que pasar. Por ejemplo, en Edipo, Edipo es el de que se casó con su mamá, se vaticinó que Edipo le iba a matar a sus padres, entonces para que no pase eso le abandonaron, fue recogido por un pastor y al final le mata a su padre sin saber que era su papá y se casa con su mamá sin saber que era su mamá. Por eso Freud usa el complejo de Edipo, ¿verdad? Pero hablando, la cosa es que Edipo no podía escapar a eso. Y en la tragedia, hay un coro que advierte lo que va a pasar, un coro que vaticina, que profetiza, y Edipo sigue, porque el coro es un recurso narrativo y el héroe está condenado, la historia va a terminar como tiene que terminar, está condenado a seguir ese. Lo mismo Aquiles, Aquiles tenía la opción de vivir una vida tranquila pero sin gloria o una vida corta pero con gloria. Y Aquiles eligió, porque ya se eligió entre comillas, porque si bien él eligió ya estaba vaticinado que iba a ser así, ya estaba vaticinado que iba a morir. Y su mamá para que no muera le hundió en las aguas del río, de un río que le hacía inmortal, pero como le agarró el talón, su talón quedó sin. Entonces ya estaba condenado, ya tenía que pasar. Esa es la noción de hado destino, tenía que pasar. Y ni siquiera los dioses se escapan a eso. Hay un pasaje de la Ilíada muy lindo que es, Zeus tenía un hijo, uno de sus tantos hijos, Sarpedón, al que él le quería mucho, y Zeus sabía que Sarpedón iba a morir porque los dioses pueden ver, y Zeus quiere intervenir para que él no muera, y Atenea le dice que ni siquiera un dios puede intervenir en el destino de un simple mortal, que ni los dioses están exentos de eso. Entonces al final se muere, le mata a Patroclo a Sarpedón, y por eso, Oscar, sí, sí. Entonces, y Epicuro decía, no, el destino es lo que nosotros, Epicuro hablaba del libre albedrío, o sea, que nosotros tenemos libertades, nuestras acciones son las que definen los acontecimientos, eh, y por eso no tenemos que tener miedo a la muerte, ni a los dioses, ni a. Y obviamente Epicuro fue muy criticado en su época, y de hecho en la Edad Media fue totalmente difamado Epicuro porque esa visión iba en contra de la visión eh, del dios. Porque Epicuro te dice directamente, los dioses no tienen poder sobre nosotros. ¿Sí? Sí, de hecho, la relación entre religión y poder existió desde que hay religión, básicamente. Eh, pero sí, en el deísmo, el poder concentrado era un régimen concentrado, ¿verdad? O sea, eh, ahora hablemos de algunas problemáticas de la historiografía, de las fuentes en la historiografía griega.
Jorge, es que para Epicuro la principal preocupación de tu vida es que vos tengas que sea feliz. Osvaldo, sí. De hecho, Epicuro cuestiona ese, porque muchas veces, dice Epicuro, muchas veces esa búsqueda del placer excesivo, así por el placer mismo, te lleva al dolor. Por ejemplo, si vos te pasas todo el día de farra, después vas a sentir tu salud, vas a sentir tu economía. Por eso Epicuro habla de búsqueda del placer, pero no una búsqueda así sin frenos del placer, vamos a decir. Epicuro muchas veces decía que a veces es necesario incluso evitar un placer para evitar un dolor. Epicuro aclara bien eso, no es que Epicuro era un tipo que decía farrea todos los días, divertirte y no pienses en las consecuencias, no, Epicuro no era así. Pero como dijo Osvaldo, se le difamó mucho a Epicuro. Acá veo. Seguimos. Ahora vamos a hablar de unas problemáticas con las fuentes historiográficas griegas, eh, que también son en otros, no solamente griegos, pero como estamos hablando de los griegos. Por ejemplo, una de las problemas que tenemos al dar filosofía o historia en tema es la fragmentación de las fuentes. Muchas veces nos llegan fuentes incompletas o, por decir, casi ausentes eh, para analizar el pasado. El ejemplo clásico es Sócrates. Nosotros no tenemos fuente de Sócrates, lo que sabemos de Sócrates es lo que dijo Platón. Entonces, cuando estudiamos nosotros a Sócrates, tenemos que preguntar hasta qué punto Sócrates es Sócrates y hasta qué punto es Platón hablando por Sócrates. Entonces, cuando vos estudias la figura de Sócrates, tenés una figura muy idealizada de Sócrates por parte de Platón. Y aparte de eso, vos no sabes hasta qué punto lo que dijo Sócrates o es lo que Platón interpretó de Sócrates. Otro ejemplo de esto es el tema del corpus aristotelicum, que nos llegó incompleto. Nosotros de Aristóteles sabemos lo poco que escribió él, es su corpus. Otro ejemplo que les puedo dar de este tema de las fuentes es la pobre Hipatia. No sé si ustedes le conocen a Hipatia de Alejandría, creo que sí. Pero de Hipatia no nos llegan fuentes, porque, entre otras cosas, la quema de la Biblioteca de Alejandría hizo que se pierda todo su... Y lo que tenemos de Hipatia es testimonio, sobre todo de sus discípulos. Entonces no tenemos nosotros si queremos estudiar Hipatia, si queremos estudiar el pensamiento de Hipatia, no tenemos fuentes, o sea, no tenemos escrito, solo tenemos lo que los alumnos decían de ella. Entonces ahí ya empezamos con un problema. Después tenemos la selección de los sesgos de las fuentes. Eh,
Lo que nosotros conservamos de la historiografía griega es lo que los griegos conservaron. Entonces ustedes puedan a pensar cuántas historias de tribus, pueblitos o no habrán quedado en el olvido porque los griegos consideraron no dignas de estudio, por ejemplo. Si vamos a la filosofía, porque esto es una marcha en filosofía, ¿cuántos filósofos menores? De hecho, ahí está, ahí empieza ya el sesgo de la fuente. Tenemos Sócrates y después tenemos los filósofos menores al lado de Sócrates, lo que eran de su época, pero eran menores. Muchas veces le dicen incluso socráticos menores. ¿Por qué ese Sócrates y los menores? De hecho, nosotros hablamos de presocrático, antes de Sócrates, igual que antes escrito, después escrito la filosofía, es antes de Sócrates, después de Sócrates, como si Sócrates fuese. Y lo peor es que no tenemos fuente, o sea, siguiendo con lo de arriba, no tenemos fuente directa de Sócrates. Entonces ahí esa selección de fuentes ya hace que el análisis sea, esa misma selección de fuentes hace que el análisis sea sesgado. Y este es un problema también cuando nosotros estudiamos filosofía o historia, es que los hechos históricos o los filósofos que nosotros damos ya revelan un sesgo en el análisis. Hay una lista de filósofos que sí o sí tienen que estar y otra lista de filósofos que pueden o no pueden estar. Y ahí vos, como historiador, tenés tu sesgo. ¿Y qué filósofo yo elijo para enseñar? Y eso hace un estudio sesgado de la filosofía, igual que el estudio de los hechos históricos es un estudio sesgado de los hechos históricos. Porque ustedes acuérdense que el griego era yo griego, el resto es bárbaro. Y los griegos te hablan, te mencionan a los persas, a los egipcios, pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántas aldeitas menores no habrá habido por ahí que no figuran en la historiografía griega porque los griegos no le consideraban dignas de estudio? ¿Cuántas tribus, cuántas culturas se perdieron así porque los griegos dijeron, También está el tema de que la historia griega tenía una finalidad que era también política. Es decir, había historiadores como Heródoto que estudiaban cosas como la cultura de las personas de Heródoto, pero este, la historia tiene que que estaba al servicio del sistema político preponderante. Es decir, no sé, a Pericles le importaba que vos narres la vida de Pericles, no le importaba que vos narres la vida de Juan Pedro el alfarero griego que hacía cántaros para vinos especiados que se exportan a Egipto. No le importaba eso, importa la historia de Pericles. Entonces ese es un problema también, la selección de las fuentes. También otro problema de la historia griega es la falta de fuentes contemporáneas. Mucho de lo que sabemos nosotros de la historia y de la filosofía griega son por posteriores. En el caso de Hipatia tenemos por lo menos fuente contemporánea a sus alumnos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con Aristóteles? Aristóteles, ustedes saben, escribió un montón de obras. De hecho, se calcula que él escribió casi 500 libros. Acuérdense que el libro no era un libro así, eran papiros. Eh, de eso se quemó la mayoría. Pero acuérdense ustedes que fueron los copistas árabes los que rescataban a Aristóteles. Y ellos son posterior. Entonces, lo que nosotros sabemos de Aristóteles es una copia de lo que Aristóteles escribió, pero es una copia hecha por pensadores árabes mucho después de Aristóteles. Y acá tenemos una pregunta de cuántos errores de traducción o errores conceptuales, porque el árabe no es griego. Obviamente, ellos hicieron un esfuerzo en traducir así fidelinamente, pero igual no es lo mismo una copia que el. Entonces, cuando vos estudias Aristóteles, tenés que saber que lo que vos sabés de Aristóteles primero es lo que se encontró nomás de Aristóteles, porque mucho se perdió.
del corpus aristotélico. Y segundo, tiene que saber que lo que nosotros encontramos son copias hechas por los pensadores árabes. Y tenía que también saber que culturalmente los europeos conocieron a Aristóteles recién con las cruzadas. Por eso, en el siglo XIII recién se impone el aristotelismo como filosofía dominante en Europa, porque antes no lo conocían. De hecho, curiosidad, Santo Tomás casi fue censurado por la iglesia. Oscar. Y como le dije, Santo Tomás fue muy resistido cuando puso, su maestro empezó, Alberto Magno, y Santo Tomás continuó, y Santo Tomás fue muy, de hecho casi le censuran en Santo Tomás, la Suma Teológica casi fue censurada, justamente porque metía elementos heréticos del aristotelismo. Este, Después la iglesia sí aceptó, porque obviamente vio que le convenía, y, pero fue un choque el aristotelismo para la filosofía de la época, fue un choque. Y ahí tiene que tener en cuenta que, como le dije, el tema de la fuente, que lo que nos llega a nosotros es las copias de los copistas árabes. Y ahí también tener el problema de la traducción. Porque yo cuando leo un texto en español, cuando leo Aristóteles, yo estoy leyendo un texto en español de una obra que se tradujo de un copista árabe que a su vez tradujo el. Entonces, ¿cuánto se va a perder en ese caminito que hicimos? Entonces, es todo un tema cuando vos tenés el tema de la fuente y sobre todo cuando no hay fuentes contemporáneas. Otro problema también es el tema de las fuentes múltiples. Nosotros tenemos fuentes múltiples, interpretaciones múltiples de un mismo este, filósofo que se va perdiendo con el tiempo, o de hecho histórico que se van perdiendo con el tiempo porque son hechos históricos que se narran desde diferentes fuentes. Entonces tenemos fuentes múltiples que nos dicen múltiples cosas. Por ejemplo, volviendo a Sócrates, tenemos a Sócrates idealizado por Platón, pero también tenemos la narración de Heródoto que le describe a Sócrates como una persona no muy agraciada, si bien estaba en forma físicamente, este, no era muy agraciado de rostro. De hecho, Heródoto le describe como feo
y le describe como de pez de piel más bien oscura a Sócrates. Y por eso Nietzsche, malo también Nietzsche, le dice ese viejo feo y negro. También tenía calvicie, en esa época ya tenía calvicie. Entonces era así, no era muy agraciado que digamos, aunque como todo griego se mantenía bien en forma. Eh, por eso que también Sócrates también era soldado, peleó en maratón. Entonces tenía el físico, pero no era muy agraciado. Entonces tenemos ese Sócrates idealizado por Platón, ese Sócrates paradigma de la belleza, pero también tenemos el Sócrates este, que nos narra Herodoto, que es una persona más bien bajita, peladita, de piel más bien oscura. Eh, Herodoto dice negro, pero no tenemos que interpretar negro como negro africano. Eso también es un error porque por su clase social y por difícilmente Sócrates haya sido negro, negro así. Pero sí ahora tenía una piel de un tonito más tostadito. Y entonces, eso obviamente se contraponía al ideal de belleza griego, que era el hombre de piel pálida y pelo oscuro. Era el ideal de belleza griego. Y aparte que Sócrates estaba ya calvito, ya era viejito, estaba calvito. Acá nomás tenía pelo acá en su. Y acá ya tenía una. Entonces, ven como el Sócrates que. Incluso los Sócrates que vemos en la escultura, eso choca contra el Sócrates que vemos nosotros en. El Sócrates histórico que narra, que le describe Heródoto. Y son diferencias de fuentes. Y en otro caso eh, tenemos el problema que hay solo una única fuente. Volviendo al tema de Hipatia, tenemos solamente lo que dicen sus alumnos. No tenemos otra fuente de ella. No tenemos ni siquiera lo que ella misma dice. Entonces no hay solo una fuente. Eh, Del caso de Diógenes, el cínico, el que vivía en el barril, solamente tenemos la fuente de vida de los ilustres filósofos no me acuerdo cómo se llama este filósofo. Si alguien me puede hacer acordar que escribió diálogos. Pero eso es lo que nos narra de Diógenes. Y no sabemos hasta qué punto es verdad o hasta qué punto es exageración. Exacto. Gracias, Nico. No sabemos hasta qué punto es o hasta qué punto es exageración de, del intérprete. Entonces, porque hay una única fuente, entonces nos queda nada más tener ese como. Y finalmente tenemos el último problema que es la perspectiva limitada. Eh, Como ustedes saben, la historia la escriben ciertos grupos y a mí no me gusta ese tema de la historia la escriben los vencedores. Eso me parece porque justamente hay todo un discurso de los oprimidos en la historia. De hecho, una de las funciones de la historia es justamente reivindicar la visión de los. Pero volviendo al tema, lo que sí es cierto es que eh, la historia representa a menudo las perspectivas de ciertos grupos sociales. Entonces vos, por ejemplo, lees historia de Grecia y ves, cuando hablan de Pericles, ves Pericles grandes, Pericles era perfecto, Pericles era magnánimo, Pericles básicamente era un dios entre los mortales. Eh, Omiten cosas como que Pericles oprimió a la línea de Delfos y que sentó la hegemonía ateniense en detrimento de otras ciudades. Eso es detalle nomás. Pericles era lo máximo. Entonces tenemos la historia, volviendo a la primera clase, de cómo se escribe y para qué se escribe. Tiene una función política y Pericles era un líder magnánimo, era básicamente el creador de la democracia. Este, eh,
y se crea esa visión mítica de, de Pericles. Le van a aplicar una especie de lo que nosotros tenemos por los próceres, por ejemplo. Pericles es más o menos eso. De hecho, muchos le llaman a Pericles el mejor estadista de la historia. Es una visión ya bastante pretenciosa de por sí, ya es esa visión de decir que Pericles es el mejor estadista de la historia de la humanidad, pero eh, lo cierto es que ese discurso tiende hacia a cimentar eh, a cimentar el ideal griego del Estado, de la concepción del Estado griego de esa época. Entonces, como que Pericles refleja todos los valores de la democracia ateniense, eh, hoy, por ejemplo, sabemos que la democracia ateniense no era nada, no era menos que perfecta. En democracia solamente votaban el ciudadano, o sea, las mujeres no votaban, no votaban los esclavos, no votaban los que no hicieron servicio militar, no votaban los que no tenían propiedades, pero o sea, la democracia, y Pericles era un demócrata, así, ¿entendés? No sé si me estoy explicando. Entonces, la historia, sí, exactamente. Entonces tenemos que, la historia es la historia que escriben ciertos grupos. En caso griego era la élite griega, el ciudadano griego, el que podía votar, el que se vestía de túnica. Y en detrimento de, por ejemplo, grupos como mujeres o esclavos, por ejemplo. Nunca vas a encontrar un historiador griego que te hable de la esclavitud en Grecia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí. De hecho, si bien Aristóteles llegó a cuestionar la esclavitud por guerra, o sea, Aristóteles decía que no era legítimo vencer una batalla esclavizada al vencido, Aristóteles sí defendía la esclavitud. Decía, y de hecho describía a los esclavos como animales parlantes. Tuvo una visión crítica de la esclavitud por guerra, pero él defendía la esclavitud. Y era porque él era parte de la aristocracia que se impuso con el predominio macedonio. Entonces, obviamente, no iba a salir a favor de las minorías ni de los. Osvaldo,
Que lo más denso de esta cuestión es que el mismo Aristóteles reconoce eso. El mismo Aristóteles reconoce que tiene que haber un sector social que trabaje. Básicamente dice, tiene que haber esclavos para que pueda haber ocio. Esa es la función del que el ciudadano, para que el ciudadano pueda ser culto y ser libre, tiene que haber otro grupo social que se encargue del trabajo, que se encargue de la carga pesada. Si no, para Aristóteles, si no, no podría haber sociedad. Y vamos a ser todos bárbaros, incultos, incivilizados. Sí. Sí. Entonces, esa es justamente una de las limitaciones. Estas limitaciones que vimos, estas cinco, son las limitaciones que nosotros nos topamos cuando analizamos la historiografía griega y por ende la filosofía de la historia en Grecia. Porque la filosofía de la historia, cuando analizas la perspectiva histórica de los griegos, está basada en estos prejuicios también. Como dijo Oscar, el griego no concebía hacer, no sé, una historia del esclavo o una historia de la mujer griega, por ejemplo. No se concebía. De hecho, no solamente griego, es un enfoque bastante moderno de la historia, ese tema, vamos a historia de la... no, es un enfoque tradicional de la historia, vamos a decir, porque la historia no tenía esa función en Grecia. Hubo gente avanzada, pasó como Herodoto, que se preocupaba por las culturas, por los ritos y las cosas de Herodoto, estudiaba todo eso. Eso fue un avance en términos de Herodoto, fue un avance, pero no se llegó al- al darle ese uso a la historia de Oscar. Para nada. De hecho, la noción de persona aparece recién con Boecio en la Edad Media. Antes de Boecio no había esa noción de persona como nosotros conocemos. eh, como dijo
Entonces, vemos. Lo mismo le dice Héctor Andrómaca en la Ilíada, que él va a pelear porque él no quiere ser, no quiere que ni él ni un troyano sea esclavo, él va a pelear y va a morir o va a vencer, pero no va a ser. Bueno, con esto cerramos la clase de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Voy a ir subiendo los materiales. Este, Después ya vamos a tratar de meternos ya en Roma de la Edad Media a cerrar y después ya empezar ya con lo. El programa ya tienen todo en la plataforma. Programa y los materiales de la primera clase. ¿Alguna pregunta? Jazmín, sí, está también. Dale. Bueno, si no hay más esta pregunta, podemos dar por terminada la clase del día de hoy.